Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente pensando en en el estudio del maestro del anciano tercero, que él nos ayuda a, a la cuestión de la maternidad, pero lógicamente que pues como en estos momentos está el servicio médico a través de las EPS, ¿verdad? Estamos, bueno, los que tienen servicio médico. Entonces la medicina pues está en ese cargo en este momento, pero en el futuro viene la homeopatía, sí, que ya va a ser, es decir, ya muchas cosas de la medicina antigua, de la medicina presente quedarán en la antigüedad y muy pocas cosas quedarán en, en el estudio de lo que es la medicina. Es decir, la, mm, la medicina del futuro va a ser la homeopatía, porque hasta donde yo pienso que es más segura la medicina homeópata. Pues yo tuve mis tres hijos, pero realmente el maestro habla en una parte del manoseo que le hacen los médicos a las hermanas en los hospitales. Y cuando uno no está acostumbrado a que lo toque uno y lo toque el otro, pues resulta que aunque están allí, es en una ciencia médica y están explorando a un enfermo, pero cuando se trata de la maternidad, pues a uno se siente incómodo, amados hermanos, porque yo lo digo porque a mí me pasó. Entonces que llega un médico y llega otro y de un momento a otro resultan cinco o seis médicos averiguándole y explorándole a uno sus cosas, ¿cierto? Y entonces pues a uno le da pena, porque pues no ha sido uno, digamos, preparado para que esté uno desnudo y vengan cinco o seis hombres a mirarlo a uno. Todo eso verdaderamente ha ocurrido y hemos tenido que pues soportar esas cosas porque pues uno qué puede hacer, pero realmente uno no está preparado para eso y a uno le toca eso. Y a mí por lo menos me dio mucha pena porque aunque hay muchas enfermeras y todo, pero pues da pena porque uno no está acostumbrado, como les digo. Entonces, aquí en la medicina homeópata es diferente porque el trato va a ser diferente. Ya no vamos a tener tantos que vamos a dar a luz y ya no está sino únicamente la partera o el hermano o hermana que sirva de partera para asistirlo a uno. No vamos a tener una cantidad de hermanos que uno no sabe de dónde vienen ni para dónde van, que le estén mirando a uno su cuerpo sacándole preguntas el uno y el otro. Eso de verdad, yo a mí a veces que me parece que eso es como falta de pulcritud, digo yo, porque bueno, en fin, pero entonces ahí vamos a estar tranquilas en los próximos partos de nuestras vidas, en la comuna, ya cuando se instale la comuna, cuando ya se acabe todo esto y se siente de lleno la comuna, entonces ya vamos a disfrutar las madres de un tratamiento diferente en la maternidad. Entonces, voy a leer la última parte del video pasado, dice así: la naturaleza os premiará con más bellezas y el Padre se complace en vosotras, continuadoras de la creación. Ve qué lindo. Hasta hoy, para... A ver qué se me hizo. Hasta hoy para los demás.
para las más de las mujeres que han existido, era una vergüenza, una calamidad, y todos creísteis una inmoralidad la concepción y el parto, y os estaba vedado por la falsa educación entender nada de esa máxima ley de la procreación, y os lo han revestido de los más grandes peligros en descubrir su sabiduría y su grandeza. Y hubo un aquí tiene una letra borrada, no la puedo leer, como que se borraría, se borró la letra. Bueno, un hermano que puso en manos de las juventudes una fábula llamada Historia Sagrada, en la que retrata el acto de la unión de Adán y Eva como causa del mal. Y esto la ley no le puede perdonar a aquel negro hasta que repare todo el mal que causó con esa blasfemia. Bueno, pero yo estuve en mis manos la historia sagrada, porque cuando yo estaba en la escuela nos pedían la historia sagrada. Y lógicamente que yo no me acuerdo nada de lo que sea de Adán y Eva, pero tengo una frase muy hermosa para traerla a colación de la historia sagrada, que decía: después de la divina creación, después de más de 4000 años de la creación, fue enviado por Dios, que fue creado Adán y Eva, de más de 4000 años de la creación. ¿Cuántos siglos tendría la tierra cuando llegó Adán y Eva? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos siglos tendrá nuestro planeta? El maestro por ahí lo deja anotado. Entonces, pues realmente, como la religión todo lo cambió, todo lo volteó al revés. Nos dieron la ignorancia que ellos tenían, ignorancia maliciosa, porque ellos en sus estudios pues me da la idea de que ellos conocen la verdad. Pero como a ellos no les conviene que la humanidad conozca la verdad, entonces nos cambiaron la historia, amados hermanos, por eso. Porque a la religión no le conviene que uno se entere de ciertas cosas, porque a Dios religión la ha hecho uno a un lado. Entonces realmente sí, aquí vemos todo lo que implica la, la creación, pues, de, o lo contrario de lo que habla la religión, porque verdaderamente, pues aquí el maestro deja todo estudiado, analizado en todos los libros. Y el libro más tremendo de la historia de nosotros en la tierra es Los extremos se tocan. Entonces, vale la pena, amados hermanos, mm, investigar, darnos cuenta. Vamos entonces, bueno, ya todos sabemos lo que dice el maestro, lo que dice de aquella época, porque hoy por hoy los niños no tienen la historia sagrada, pero los antiguos estudiantes que estuvimos en la escuela hace 70 años,
Sí, porque teníamos la historia sagrada. Y entonces, bueno, eh, no hay tal pecado. No fue tal como lo dice la Biblia o la sagrada, la historia sagrada. La unión de Adán y Eva se llevó a cabo por la procreación de los seres, porque todos los seres humanos tenemos el deber, tenemos la ley de procreación, porque para eso nos dieron crecer y multiplicados. ¿Sí? Ahí no dice crecer y naceos y bautizados, no, nada de esas vainas. Crecer y multiplicados. Aquí no existe ni el matrimonio en esa ley, porque el matrimonio católico, civil o de cualquier clase es nulo ante la ley divina. Porque el único matrimonio es el amor de aquellos dos espíritus que se aman y funden sus almas, ¿sí? Cuando se encuentran para formar familia. Entonces, vamos a seguir. Es cierto que sus camaradas cristianos y católicos cantan en unos oficios llamados el Sábado Santo. Oh feliz culpa, por lo cual el Padre nos dio a su Hijo para que nos redimiera en su sangre. Pero queriendo justificar con esta impiedad a Eva, sostienen que la culpa existió y es de una doble blasfemia que acusa al creador de comediante, de pineo y de antropófago. Porque cuándo ni cómo una culpa puede dar la felicidad, y cuándo ni cómo el creador puede ni es su ley hacerse tan pequeño e irascible hasta el extremo de arrojar a Adán y Eva del paraíso por haber querido la sabiduría de la creación. ¿Cómo podía el Padre prohibir al hombre el crecer y multiplicaos? De sí mismos, cuando Él lo había establecido en ley y por añadidura lo había impuesto como mandato a los animales, según se ve en la misma irracional historia sagrada. ¿Cuándo ni cómo puede la sangre purificar, limpiar, ni redimir nada, desde que como líquida esencia se corrompe y como cosa espiritual es un crimen derramarla, porque otros se manchan en ella las manos y el beberla es solo propio de los animales feroces y más retrasados en todo el reino animal. Entonces aquí tenemos algo terrible, amados hermanos. Este estudio nos da para analizar muchísimas cosas. Pues el paraíso del que habla la historia sagrada no existe.
Pero sí existe una ciudad que se llama Hyderabad, en la India. Allá fue donde nació Adán y Eva. Y ellos cumplieron con la ley de procreación y el Padre no los echó del paraíso. Ellos hicieron su vida en esa ciudad y tuvieron sus hijos y procrearon sus hijos. El hijo mayor se llamó Seth, el hijo de Adán y Eva. Y por consiguiente tendrían que tener muchos hijos porque como misioneros sabían que tenían que multiplicarse. Y luego viene la nota, ¿sí?, de la sangre de Jesús, por ejemplo. Los cristianos son felices pidiendo la sangre de Cristo para bañarse y limpiar sus casas. Estos hermanos lo hacen inconscientemente y se hacen unos embrollos ellos mismos porque realmente saben que la sangre es únicamente para un cuerpo y que aquel cuerpo subsiste. No es que la sangre sea la vida del cuerpo, no, pero un cuerpo que se desangra se muere porque no tiene cómo latir, cómo funcionar el corazón, el que hace funcionar la sangre. Entonces un cuerpo desangrado se desencarna, el espíritu desencarna porque el cuerpo pierde su sangre. Y la vida del hombre es el espíritu, porque también por eso dejó sed en aquel entonces que el maestro nos cuenta, dejó esta frase: en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. En él estaba el espíritu y el espíritu es la vida del hombre. Entonces, los cristianos no hacen sino pedir la sangre de Cristo y la sangre no redime ni hacen, la sangre le sirve, nos sirve en nuestro cuerpo, funciona con el motor del corazón, ¿sí? Porque cuando el corazón deja de funcionar también se aquieta la sangre. Pero mientras este corazón esté trabajando, bombeando, la sangre del cuerpo está con vida y latente. Entonces, aquí tenemos, amados hermanos, a nuestros pobres hermanos cristianos arrastrados, hasta no decir más, porque sabemos que verdaderamente no han entendido ni han comprendido el valor de un ser humano que vino a darnos unas verdades y que por haber dicho tantas verdades lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. Y así a todos los maestros los han encontrado sus mañas de cómo quitar del camino a los grandes misioneros. Pero de nada les sirve, de nada. Porque realmente eso es no sé cómo se sentirán ellos. Yo nunca en mi vida tuve la intención, ni siquiera pensaba en eso, en decir ay Jesucristo o pedir la sangre de Cristo, jamás lo pensé, y mucho menos lo hice, jamás. Entonces a uno le duele que los hermanos estén en un atraso espiritual tan terrible. Y tenemos a Colombia. Colombia es un pueblo totalmente religioso y por eso es que está pagando las duras y las maduras porque no han abierto los ojos. Están dormidos en los laureles. Y me duele porque amo mi pueblo.
Me duele porque estoy aquí en esta patria y yo quisiera que la luz del Maestro Jesús y de todos los misioneros iluminen el camino de aquellos hermanos que están tan torcidos. Pero hay un dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si uno mismo nos ayuda, pedimos ayuda y pedimos bienestar, no lo vamos a tener. Es algo que duele verdaderamente. Pero no hay nada que por bien no venga. Aquellos hermanos que sufran y que sean enviados a un mundo embrionario, a un mundo menos de la tierra, pues van a tener que repetir el camino, pero van a tener grandes aprendizajes. ¿Sí? Nosotros ya pasamos por esos caminos. Entonces, ojalá que despierten antes de que se vayan, porque realmente, bueno, yo me perdí, amados hermanos. Se ha dicho lo bastante en el prefacio sobre la creación y la aparición del hombre sobre la tierra y en el Conócete a ti mismo está atomizada para la comprensión clara de la más absoluta inteligencia y por todo ello las madres comprenderán lo que representan los dos actos trascendentales de la concepción y del alumbramiento, que son nada menos que la representación real de aquel gran acto de la naturaleza, llamando a todas sus criaturas a sacrificarse y sufrir la gran transformación necesaria de belleza, dejando cada ser lo más puro de su esencia para engendrar al hombre. Y de aquella continuación tremenda estalló la tierra, dejando salir de la misma un pedazo que la ley de gravedad llevó a su punto para reflejar al hombre luz en las noches de su amor y en la concepción de un ser. Y este acto se repite y es el parto de una mujer que repite el parto de la tierra, representando cada infante aquel progreso que la tierra recibió con su nuevo hijo, la luna, que alumbra nuestros amores. Y sí, otra vez la Madre Tierra nos va a dar y repetir la lección con más variantes del progreso alcanzado, cuando las madres empiezan a saber la sabiduría de la comprensión y el parto, que es como otra concepción, como otro nacimiento, porque se descubre la razón y la verdad de los hechos de la ley. Ella, la Madre Tierra, no puede dejar de cumplir los altos deberes de maestra. Hace su segundo parto y parirá un nuevo hijo que dé más luz a los ya más alumbrados hombres que lo que hace todos los sacrificios que encierra la ley de amor. ¿Ve? Aquí entonces todo lo que está sucediendo es para que se dé el parto de la luna. La Tierra va a producir otra luna. Y aquí habla que las madres nos enteramos cuando ya sabemos esta verdad, pero sí, pues como se llegó el tiempo que ya era de justicia y se llegó el tiempo del juicio de mayoría, entonces ya hoy día las madres, las mujeres y los hombres que estamos estudiando esta doctrina,
ya sabemos que la Tierra parió la Luna, ¿sí? Y pues la Tierra es hija del Sol y la Luna es hija de la Tierra. Entonces, y así se van creando los mundos. Entonces, claro que la Tierra no es un mundo, es un satélite. Pero bueno, allí estuvimos nosotros muchos siglos en aquella, en la Luna, porque estuvimos trabajando, aprendiendo todo lo que veníamos a hacer aquí en este plano Tierra. Entonces, todo esto es muy bello y muy hermoso para nosotros, porque llegamos a un punto de entender que la vida, como dice el maestro, la vida del espíritu es eterna, ¿sí? La vida es eterna y continuada. Salimos de un mundo para entrar a otro mundo. Cuando ya los hermanos mayores que eran más adelantados, entonces encarnaron en la tierra, cuando estábamos en la luna, encarnaron en la tierra y ya siguieron encarnando los demás hermanos. Sí, los primeros hermanos no nacieron de una mujer, sino de las raíces del quino. Todo esto pues ya verdaderamente he sacado videos sobre el nacimiento del hombre porque estábamos estudiando la creación. Y bueno, aquí entonces vamos a seguir un poquito más. Dice así. Esto es, madre, lo que representa vuestros partos. Y decidme si podéis hacer cosa mayor, decidme si no os causa indignación profunda de que os haya hecho creer inmoral y peligroso el estado de estas verdades y aún os haya impuesto una purificación después del parto. Aquí verdaderamente la iglesia fue, como le diga yo, de impiedad. La religión no tiene piedad para nada. Aquí a la mujer fue anulada durante 40 días después del parto. Sí, eso lo leí yo, me parece que en la Biblia. 40 días después del parto y que la mujer que era inmunda, después del parto quedaba inmunda. Imagínense cuál inmunda si la mujer se dignifica y el espíritu y el alma se engrandecen porque han podido cumplir con la ley de procreación. Entonces, por ejemplo, yo hay veces que no quisiera ni hablar de la religión, pero es que es necesario resaltar todo lo horrible que nos enseñaron. ¿Sí? Y nos prejuiciaron de tal manera que hay hermanos que todavía están atorados en esos prejuicios. Y esto es el colmo de la maldad de los negros de Hollín en su intención de negar al Creador y acabar con la humanidad, pues no han creído que la mujer fuera un ser racional, que tuviera alma, aunque fuera las propias madres de ellos. O sea que ellos creían que nosotros, las mujeres, éramos animales. Solamente ellos eran los dioses, los dignos y de todo. No quiero ni pretendo vuestra indignación por odio a, a los detractores, que el Padre llama negro de Hollín y Abraham demonios, porque yo traigo la ley de amor que en aquel mismo testamento está contenida, por la que el Padre llama igualmente hijos suyos a esos demonios. Nazca en vosotras sí la santa indignación contra la causa
en que se envuelven los negros de hollín, que son todas las religiones, pero que por todas asume la responsabilidad la católica y cristiana, y pedid a la justicia del Padre que antes de concebir en vuestras entrañas, ni dar vuestro pecho a un ni dar vuestro pecho a un negro de hollín, a un detractor, preferéis y queréis ser estériles, porque no pariendo ni dando hijos para ser parásitos y detractores, antes se acabará el mal que tantos os engañó. Aquí me da mucho dolor, porque yo en mi pueblo conozco madres que han sido madres de los sacerdotes, y hay un par de sacerdotes que son terribles, siendo de mi pueblo. Como hay otras madres que tuvieron sus hijos, estuvieron en el sacerdocio, estuvieron estudiando, pero no se llegaron a graduar de sacerdotes, porque ellos se salieron, encontraron el qué y el por qué, ¿sí? Y entonces renunciaron a ser sacerdotes, se salieron del seminario. Y entonces es preferible, y yo le doy gracias a nuestra santa ley de amor, que mis hijos ninguno quiso ser sacerdote. No venían a ser sacerdotes ninguno de mis hijos. Y le doy gracias a nuestra santa ley de amor por eso. Porque hoy por hoy me doliera, sería yo muy triste de haber parido un negro de hollín. Aunque es mi hermano y es hijo de nuestro padre Elohim. Pero me hubiera dado mucho dolor. Pero bendita la ley, no ocurrió así. ¿Cuánta responsabilidad también tiene una mujer para dar luz a un hermano? Vuelvo a leer el pedazo, la parte. Todo lo voy a leer nuevamente. No quiero ni pretendo vuestra indignación por el odio a los detractores que el Padre llama negros de hollín y Abraham demonios, porque yo traigo la ley de amor que en aquel mismo testamento está contenida, por la que el Padre llama igualmente hijos suyos a esos demonios. Nazca en vosotras sí la santa indignación contra la causa en que se envuelve los negros de hollín, que son todas las religiones, pero que por todas asume la responsabilidad la católica y cristiana, y pedid a la justicia del Padre que antes de concebir en vuestras entrañas, ni dar vuestro pecho a un negro de hollín, a un detractor, preferís y queréis ser estériles, porque no pariendo ni dando hijos para ser parásitos y detractores, antes se acabará el mal que tanto os dañó. ¿Cómo será de tremendo? Yo hay veces que pienso en mi hermana, una hermana que tuvo un hijo sacerdote, pero yo en realidad le pido a nuestra santa ley de amor, pues ella cumplió con darle la vida a ese espíritu, pero que ese espíritu no se ha ganado el amor de la humanidad. La justicia obra según el querer de las mayorías, porque así es ley y esa mayoría representa el grado de progreso alcanzado, y hoy en espíritu
la inmensa mayoría de los seres de la tierra está en fruición de la ley de amor, y yo os lo digo en verdad, de verdad que así es, porque se hizo el juicio primitivo y se formó la sentencia de la expulsión de la mayoría en el transcurso de 90 años, en los que pasan las tres generaciones presentes, para cuya fecha la comuna estará sentada y universalizada en una sola comunidad en todo el mundo, para cantar el himno del vencedor en sabiduría, con conocimiento y en fruición del amor, comprendiendo la grandeza de la concepción y el parto que encierra toda la creación. Entonces, hasta aquí dejamos esta nota y nos damos cuenta, amados hermanos, todo lo que implica a la madre cuando da un hijo que es sacerdote y no es un hijo, no es un hombre amoroso. Pero aquella hermana yo sé que sufrió mucho, pero bueno, ahí vamos. Como digo, en mi pueblo han habido varios sacerdotes y he conocido a hermanas a las madres. Pero bueno, así que el maestro nos deja todo esto detallado y nosotros podemos entender y comprender lo que es verdaderamente lo que implica la ley de amor. Pero realmente, pues aquí nos deja esto en estudio y no sé, pero yo pienso en este momento, ¿cierto? Porque el maestro dice que antes de dar un hijo sacerdote debíamos de ser estériles, pero resulta que, por lo menos en el caso mío, yo deseaba tener mis hijos. Yo no quería ser estéril, quería tener mis hijos. Entonces uno, bueno, afortunadamente que pues fue muy bien así, y eso que en la familia de mi papá, un sobrino de mi papá fue sacerdote, un sobrino, no me acuerdo si era sobrino o primos hermanos, bueno, en todo caso muy allegado a mi papá, pero realmente le doy gracias a nuestra Santa Ley de Amor por lo que ha ocurrido en mi vida, sin de haber tenido mis hijos y que son personas que le sirven a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, amados hermanos. Y realmente, como todo esto es un estudio, hay que analizar las cosas, ¿sí? Tratar de comprender lo que verdaderamente vale en sí la vida del espíritu en los mundos, porque nosotros mismos, nosotros somos los, los actores de los mundos a donde vamos a vivir. Y estamos en este plano aquí, bueno, que sea todo lo mejor, porque verdaderamente en esos momentos están muy tremendos, amados hermanos. Los dejo con un fuerte abrazo y siempre pensando y pidiendo a nuestro Padre adorado por todos los hermanos que necesitan ayuda en muchos, en todas partes del mundo y en mundos más bajos que nosotros.
hay tanto dolor y tanta tristeza. Entonces yo los dejo con un fuerte abrazo y mil felicidades, amados hermanos. Muchas gracias.